Bem, a Pilar Quintana, que vocês já conhecem muito bem, ela nasceu em Cali, na Colômbia, em 72, se formou em comunicação social na Pontifícia Universidade Javeriana. Em Bogotá, trabalhou como roteirista de televisão e redatora publicitária antes de se dedicar inteiramente à literatura. E essa formação se sente na precisão econômica da sua prosa. Ela tem uma prosa muito precisa, que nunca desperdiça uma palavra. Em 2000, Pilar teve na turma dos 39 escritores menores de 39 anos, que é um grupo que se tornou famoso, né, escolhido pelo Rei Festival, uma lista que incluía Juan Gabriel Vázquez, que também é colombiano, a Guadalupe Nettel, mexicana, os brasileiros Adriana Lisboa, João Paulo Cuenca, Santiago Nazarian, entre outros. E, a partir daí, os prêmios não pararam. O prêmio Lamar de Letras, na Espanha, em 2010, com A Cachorra, o prêmio Biblioteca de Narrativa Colombiana, o Pen Translates Award britânico, duas indicações ao National Book Award dos Estados Unidos. Os Abismos venceu o prêmio Alfaguara em 2021, também foi finalista do National Book Award. E hoje, Quintana Pilar é uma das vozes mais traduzidas e lidas da literatura latino-americana contemporânea. Sua trajetória na publicação de romances, na escrita de romances, é a de uma escritora que foi se afastando progressivamente da cidade para mergulhar num território mais fundo e mais arriscado, a selva úmida do Pacífico colombiano. Com A Cachorra, de 2017, Pilar revelou os dois grandes eixos de sua poética madura, esse Pacífico como espaço literário singular e a maternidade desejada, recusada, fracassada, como problema central da experiência feminina. Damares, mulher negra do Pacífico que não consegue engravidar e adota uma cadela, é obrigada, por essa relação intensa com o animal, a refletir sobre o instinto e a maternidade. Uma novela breve de impacto enorme, cuja adaptação para o cinema, produzida pela chilena Planta e a brasileira RT Features, com roteiro de Inês Bordagaray, que também é uma convidada desta Feira do Livro, e direção de Domingas Sotomayor, estreou no último Festival de Cannes. Noite Negra, publicado agora no Brasil pela Companhia das Letras, é o livro que nos reúne aqui hoje em torno da Pilar Quintana, e onde Pilar retorna à selva do Pacífico colombiano e leva a sua narrativa ao ponto em que cada elemento do entorno tem peso, pulsação e vontade própria. Rosa deixou a cidade para construir com as próprias mãos uma casa na selva com Dini, seu companheiro irlandês. Quando ele parte por alguns dias, ela fica sozinha. A cada noite que a lua míngua e escurece, ela enfrenta a natureza ingovernável, os vizinhos que a sabem desacompanhada e um passado que não para de assediá-la. A isso se soma uma camada racial perturbadora. Rosa, mulher mestiça que sempre se julgou branca, descobre no Pacífico que carrega o racismo interiorizado de quem cresceu numa sociedade racista. O resultado é um livro que opera como thriller, como reflexão sobre o medo feminino no mundo e como exploração da nossa própria animalidade. A escritora Rosa Monteiro escreveu que Pilar Quintana maneja com maestria extraordinária um pulsar de ameaça asfixiante. Acho que essa é a melhor síntese do que nos espera nessa noite. Boa noite, Pilar. Seja bem-vinda. Muchas gracias, Yoka, por esa presentación. Muchas gracias a mis editores, a la Feria del Libro y, sobre todo, muchas gracias a todas y todos ustedes por estar hoy acá. Estoy muy nerviosa, pero sobre todo feliz y emocionada de tenerlos. Bem, Pilar, para início da nossa conversa, você viveu
9 anos na selva do Pacífico colombiano com o seu ex-marido, que também era irlandês, assim como Ginny, o marido de Rosa, protagonista de Noite Negra. E também construíram uma casa juntos. Houve um período em que ele teve de partir e você ficou alguns meses sozinha, não é? Quanto desse tempo de solidão foi consciente? Ou seja, você já sabia que iria transformar aquela experiência num livro? E quanto só se revelou como matéria literária muito tempo depois? Acho que podemos começar por aí. De onde vem Noite Negra? Bueno, yo después de esta pregunta les juro que no es una novela autobiográfica, ¿verdad? Cuando salió en Colombia, inmediatamente los periodistas me decían, pero esta novela es tu novela autobiográfica. Y yo, no, Rosa, la protagonista, nació en 1941, yo nací en 1972, que para los más jóvenes les parece que 1942 y 1972 es lo mismo, pero es muy distinto, ¿verdad? Hay 30 años de diferencia. Y Rosa fue un personaje difícil de construir por esa distancia que yo tenía de ella, ¿verdad? Entonces tuve que investigar mucho. Claro, yo en 1980, cuando transcurre la novela, yo tenía 8 años. Entonces yo viví esa época, pero la viví como una niña. También tuve que investigar mucho sobre las circunstancias de la violencia de esa época, cómo se vivieron y cómo las pudieron haber vivido los adultos, sobre los años 60, cómo fue ir a la universidad en los años 60. Entonces, haciendo esa aclaración, aunque no es una novela autobiográfica que se distancia de mí en muchas cosas, sí bebe de una experiencia real, que fue esa experiencia de soledad. Yo lo que siento que hice fue concentrar los miedos que viví y la gran soledad en la que estuve durante 3 meses en 4 días, ¿verdad? Creo que hablamos mucho de la experiencia de la soledad en las ciudades, ¿verdad? Y decimos cómo el habitante de la ciudad está solo, pero esa soledad no es efectiva. El habitante de la ciudad tiene al vecino, sale a la calle y hay más gente, va a la tienda de la esquina y le dice al tendero, así no sea su amigo, está lloviendo, y el vecino le dice, sí, está lloviendo, ¿verdad? En esos 3 meses en los que estuve sola, yo tenía a mi perra y mi gata, pero no tenía con quién constatar la realidad, ¿verdad? Y creo que en esta novela empecé a preguntarme de qué está hecha nuestra realidad, ¿no? Y por qué es tan importante para nosotros mantenernos conectados. Nosotros ahora tenemos internet y estamos conectados hasta el minuto antes de dormirnos, ¿no? Estamos en el celular. Todo el tiempo, todo el día, no estamos nunca solos. En mi casa de la juventud había un televisor encendido siempre. Y en mi casa de la infancia había la radio, ¿no? La radio sonaba en la cocina siempre. Rosa está en un lugar donde no hay luz eléctrica, no hay radio, hay unos vecinos que viven lejos y en los que no puede confiar, son amenazantes. No tiene ni siquiera un reloj ni espejos en la casa. Está experimentando de verdad la soledad, ¿no? Y yo creo que esa experiencia real, mientras la vivía, yo no sé si exactamente yo sabía que iba a escribir sobre ella, pero yo sabía que me estaba pasando algo importante, ¿verdad? Y creo que se unió esa experiencia de los 3 meses en soledad en la selva con el Me Too. Cuando ocurrió el Me Too, y yo empecé a tomar conciencia de ciertos comportamientos que habíamos normalizado, pero vistos a la luz del Me Too, eso no era normal, eso se llamaba acoso,
¿no? Eso no era un coqueteo, eso era acoso. Yo empecé a sentir como las mujeres de siempre habíamos vivido en entornos hostiles a nosotras, ¿no? Y luego, un poco leyendo sobre la situación de las mujeres, aprendí que el lugar más peligroso para una mujer no era el parque a las 12 de la noche, como nos habían dicho, sino la casa, ¿no? El lugar más peligroso para una mujer es su propia casa. Entonces creo que el Me Too y mi experiencia que había ocurrido, yo ahí empecé a pensar, yo creo que yo tengo una historia sobre el acoso, ¿no? Sobre cómo es estar en un lugar donde te sentís en peligro e em permanente amenaça. Sim. Bem, a casa, ela é um motivo da literatura gótica, né? Assim, eu já li resumos que determinam que o gótico, por exemplo, é basicamente uma mulher sozinha em uma casa. Se a gente parar para pensar, sei lá, até mesmo nos grandes clássicos do cinema de terror, né? Sei lá, Bebê de Rosemary é uma mulher grávida sozinha numa casa. O Iluminado é uma mulher que é levada para um hotel totalmente abandonado, junto com, bem, infelizmente, com um escritor maluco com um machado na mão. De alguma maneira, hoje, eu já li críticas a respeito do seu trabalho, Pilar, que relacionam, entendem como sendo uma espécie de gótico latino-americano. Você tinha pensado nisso quando escolheu uma casa como um lugar de perigo para a mulher? Yo llevo pensando en el gótico muchos años, ¿no? Y es una discusión que tengo con un amigo que cada vez que nos juntamos y no hay nadie más, empezamos a hablar sobre el gótico y sobre todo sobre el gótico caleño, ¿no? Él también es de Cali como yo y nació en 1972 como yo y es escritor y escribimos guiones juntos, ¿no? Hay un guión que si no se han visto está en Netflix, se llama Lavaperros y lo escribimos Antonio García Ángel y yo, ¿no? Y esta discusión empezó porque él me contó que Buñuel era amigo de un escritor colombiano y estaban discutiendo, él y Álvaro Mutis, que no sé si conozcan a Álvaro Mutis, sobre el gótico, y Buñuel decía que el gótico necesitaba el clima frío, que el gótico era europeo porque necesitaba el invierno y la niebla de Europa, y Álvaro Mutis le dijo, no, dame 2 semanas. Y se fue 2 semanas y a las 2 semanas volvió con un cuento de 40 páginas que se llama La mansión de Araucaima. La mansión de Araucaima pasa en una finca del eje cafetero en Colombia, con árboles frutales, la gente ligera de ropa, pero es un gótico de tierra caliente, ¿no? Y lo tituló como La mansión de Araucaima, un gótico de tierra caliente, para decirle a Buñuel en tu cara, ¿no? Buñuel murió, no dirigió esa película, pero sí la dirigió el Grupo de Cali, que era un grupo de cineastas de la ciudad que trabajaron en los años 60 y 70, y ellos tenían una fascinación por la sangre, hicieron películas de vampiros de tierra caliente. Uno de los miembros era Andrés Caicedo, que es un escritor de Cali, que se suicidó en 1970. Viva la música. Que viva la música. Está publicado en Brasil. Sí. Está, claro, es un clásico, también se los recomiendo que lo lean. Y Andrés Caicedo le encantaba Poe y también hacía, no sé, películas al mediodía en Cali con 28 grados de temperatura y un conde en el cineclub, ¿no? O hacía vampiros en los buses de servicio municipal. Y el gótico floreció en Cali, ¿no? Hablando con Antonio García, yo le decía que el gótico era más antiguo, que nuestra novela emblemática de Colombia, que se llama María, y es una novela del romanticismo en Colombia, es una novela gótica, ¿no? Al principio todo es muy colorido, pero los últimos capítulos de María, todo es gris, el cielo está negro, hay aves negras, todo el mundo está triste, ¿verdad? Y el último párrafo, eso es una novela gótica. Entonces yo creo que nosotros en Latinoamérica, yo no sé si en Brasil podamos encontrar ejemplos como estos, es
floreció. Y esta novela María no solo es colombiana, sino que pasa en el Valle del Cauca, cuya capital es Cali, pasa a 20 minutos de mi ciudad, y Jorge Isaacs era caleño y la casa de Jorge Isaacs quedaba cerca de mi barrio, ¿no? Entonces yo creo que es apenas natural para una mujer caleña nacida en los años 70, que creció viendo estas películas, que creció leyendo Andrés Caicedo, y que además leía literatura clásica inglesa también, ¿no? Que el clásico llegara. Bem, a Rosa, ela enfrenta a selva, né? Ela é confrontada pela selva, pela natureza. A natureza adquire um caráter opressivo e não idealizado. E existe eu li certa vez um comentário do Ricardo Piglia, né, grande escritor argentino, que mencionava um crítico americano chamado Leslie Fiedler, que dizia que a selva é o lugar por excelência do romance gótico na América. Porque na Europa, o romance gótico é contemporâneo da ascensão da burguesia, e seus personagens fogem dos símbolos da ordem feudal, resumidos à perfeição pela imagem do castelo em ruínas. E a única coisa antiga no Novo Mundo é a selva. O romance gótico americano deve, então, se encontrar com encontrar suas imagens aterrorizantes na selva e nos seus habitantes, diz o Fiedler, né? Bem, em Noite Negra, a selva funciona como um terceiro personagem do livro. Ela adquire esse caráter opressivo que eu dizia, né? Um organismo que determina a respiração de Rosa, a protagonista. E, bem, como você criou esse espaço que age como se fosse um personagem? Quais recursos narrativos, né, prosódicos, sensoriais, etc., você mobilizou para que a selva deixasse de ser apenas um cenário e se tornasse um agente? Queria ouvir isso, assim, como é que você construiu essa selva tão perigosa? Bueno, cuando mi hermana fue a visitarme por primera vez a mi casita de la selva, la primera noche estábamos sentadas conversando y me dice, me encanta este silencio. Y yo, ¿perdón? ¿Cuál silencio? ¿No? La selva sonaba durísimo detrás de nosotros, ¿no? Y era como peor que una discoteca. Había momentos donde yo decía, quiero silencio, cállate selva, ¿verdad? Pero era durísimo y ella no podía oírlo. A los 2 días me dijo, ya estoy oyéndola, ¿verdad? Y luego, una vez empezás a oírla, no puedes dejar de oírla. Muchos años después, mi esposo trabajaba en la radio y tenían que buscar un sonido ambiente del páramo. El páramo queda a 3.800 metros de altura sobre el nivel del mar y uno va al páramo para oír el silencio, ¿verdad? Claro, en el páramo tampoco hay silencio. Y el productor con el que fui con mi esposo a grabar el sonido ambiente del páramo, le conté esta historia de mi hermana y me dijo que lo que pasaba era que para los habitantes de la ciudad, nuestro oído estaba acostumbrado a la frecuencia de los carros, de las sirenas, de las voces humanas, y no oíamos el sonido ambiente de la selva. Entonces creo que esa fue la primera clave para cómo hacer una selva y cómo hacer además que fuera una selva miedosa. Pues el sonido tenía que estar muy presente, ¿no? Tenía que tener una banda sonora desesperante en el fondo. Lo otro es que antes de vivir en la selva, yo pasé 6 meses en el Chapare boliviano, que es cuando los Andes se convierten en la selva amazónica, en un refugio de animales silvestres. Y ahí yo estaba de mochilera recorriendo Suramérica, y ahí había, en este refugio de animales silvestres, llegaban los mochileros y éramos voluntarios y trabajábamos en la rehabilitación de los animales de la selva. Y yo era, generalmente los voluntarios venían de Europa, ¿no? Había suizos, ingleses,
irlandeses, alemanes. Y ellos me veían y me decían, ay, qué bueno para ti que no te pican los mosquitos. Y yo, como que no me pican los mosquitos, ¿no? Pensaban que a nosotros los latinoamericanos no nos pican los mosquitos, ¿no? Y yo, por Dios, bueno. Pero entonces llegaban con ideas absurdas. Llegó un alemán y lo primero que hizo fue quitarse los zapatos e irse descalzo para la selva porque iba a abrazar los árboles y estar en comunión con Pachamama, ¿verdad? Y yo le dije, perdón, pero ¿te vas a ir hacia la selva? Y me dijo, sí, ¿qué pasa? Y yo le dije, no, pues que me parece peligroso. Me dijo, ¿usted es mi mamá? Ok, yo, bueno, no, váyase hacia la selva. ¿Listo? Y se fue hacia la selva y a los 2 días estaba lleno de, o sea, estaba vomitando, con fiebre, lleno de infecciones. Y yo fui a ayudarlo y me dijo, voy a hacerte caso de ahora en adelante en todo lo que me digas, ¿no? Desde el mundo occidental tenemos la idea de que la naturaleza es buena, ¿verdad? Y nosotros en Latinoamérica pensamos eso también, ¿no? ¿Cuántas amigas no le dicen a uno, tengo estas gotitas naturales, tómatelas porque son buenísimas? Y yo soy como, no, pero es que el veneno de serpiente también es natural, ¿no? Los huracanes son naturales. La naturaleza es buena y mala y es las dos, es luz y oscuridad, es naturaleza, ¿no? Como nosotros. Y creo que cuando estaba viviendo en la selva, yo sabía que en algún momento iba a empezar a escribir de la selva, ¿no? Yo en la selva me pasé escribiendo como de mis impresiones de los 10 años anteriores en la ciudad. Entonces yo sabía que cuando me fuera de la selva iba a estar escribiendo de la selva. Y me puse a revisar la literatura selvática colombiana y latinoamericana y siempre salía la selva como una presencia terrible y ominosa. Y yo dije, ¿pero por qué la pintan así? ¿No? Y no fue sino ponerme a escribir a la selva y que hiciera lo mismo. Quizás porque la selva como escenario natural es eso y desafía la idea romántica que tenemos de la naturaleza y nos enfrenta más bien con el animal más primario que somos. Entonces, creo que ahí estaba eso. Hubo otra cosa, otro elemento que me sirvió mucho para construir esta selva como lugar literario. Donde yo vivía era un caserío de pescadores y era una comunidad negra, ¿no? Y estos pescadores, ¿saben qué es un mero? Un pescado mero es un pez gigantesco, ¿no? Puede pesar 200 kilos un mero. Y ellos sacaban meros del fondo, los meros están en el fondo y sacaban, imagínense estos pescadores lo fuertes que eran. Y había algunos pescadores que me decían, uy, usted tan valiente vivir allá, ¿no? El pueblo era en la playa, pero mi casa estaba en un acantilado y nunca habían subido allá los pescadores. Y yo, ¿pero por qué nunca ha subido allá si es la selva? Hay que conocerla. No, a mí me da miedo. Y yo, ¿por qué le da miedo, no? Y la selva, si uno está cerca a la selva tiene esa cosa como que resulta asustadora. Y había gente que me decía, es que yo voy por la selva y siento que me están llamando y que me están mirando, ¿no? Y ahí aparecieron esos ojos que están siempre en la selva y que Rosa tiene la sensación de que todo el tiempo la están mirando. Bem, quando entramos na selva, imediatamente viramos comida, não é? Viramos um prato. Bem, voltando ao Noite Negra, Pilar, você dizia que Rosa nasceu em 1941, né? É uma mulher de uma geração diferente da sua, como você explicou. Por que essa escolha de deslocar temporalmente a protagonista em relação à sua própria experiência? E o que esse distanciamento geracional permitiu narrativamente que uma personagem contemporânea não permitiria? Por que essa escolha? Bueno, yo soy súper perezosa cuando escribo y mis personajes protagónicos, que generalmente son mujeres, aunque no siempre, nacieron en 1974 o 1976 o 1970. Lo más cercano a 1972, porque yo conozco la experiencia de una mujer nacida
a principios de los 70, ¿verdad? Pero tuve un accidente con Rosa. En La Perra, Damaris, la protagonista, vive en una casa que ella cuida, pero hay unos vecinos que tienen una casa muy cercana que ella va a vigilar su casa porque ya no están. No les voy a contar a los que no se han leído La Perra o a los que se lo leyeron pero se les olvidó esta parte para que les toque volvérsela a leer. Y ella va a cuidar esta casa. Y esa casa es la casa de Rosa y Jean, ¿no? Ellos se llaman Rosa y Jean. Y yo sabía que yo iba a contar la historia y ahí están viejos, Rosa y Jean. Y yo sabía que yo iba a contar una novela de Rosa y Jean, con Rosa como protagonista, cuando estaban jóvenes y se fueron a vivir a ese lugar y construyeron su propia casa, ¿no? Eran personajes. Ahí aparecen solamente como los dueños de esa casa y ya no están ahí. Y hice un cuento cuando eran un poco más jóvenes que en La Perra. No, La Perra transcurre como en el 2010. Hice otro cuento que transcurre un poco antes. Y aparece Jean. Y hay otro cuento sobre Rosa el mismo día en que estamos contando la historia de Jean. Y en algún momento le mostré ese cuento, uno está publicado en español, el otro no está publicado, pero se lo mostré a mi agente y me dijo, a mí me encanta este cuento y ese personaje de Rosa es maravilloso, porque no, este no es un cuento, es una novela, conviértelo en una novela. Y yo le dije, no, ese es un cuento, la novela la tengo, pero es que no la he escrito. No, pero la tengo, no te preocupes. Y la novela era Noche Negra. Cuando empecé a trabajarla y empecé a ubicarla temporalmente, los tiempos no me daban. Y Rosa no había nacido en 1972 como yo quería. Y entonces yo decía, bueno, en 1980, no, tampoco me daban los tiempos. Rosa había nacido en 1941, ¿no? Y yo, que soy súper nerda, tuve que leerme toda la historia de la violencia en Colombia desde el principio de los tiempos hasta 1980 para entender el personaje de Rosa, para entender el personaje de Fermín, que es un novio revolucionario que ella tiene en la universidad, para entender por qué la lucha armada les parecía una opción que estaba bien, ¿no? Entonces, esa fue la causa de la distancia. Esse cuento é La Rumba Son Palo Muerto, ¿sí? Se llama La Rumba Son Palo Muerto. Es un título muy raro en español que no tiene sentido, pero no puedo contarles por qué, porque en la última línea se revela por qué se llama así. Tá bem. Bem, você menciona, Pilar, que a tradição... Bem, a literatura colombiana tem La Vorágine, A Voragem, de José Eustacio Rivera, que é um clássico da literatura colombiana, onde a selva tem uma presença importantíssima, né? Na realidade, a selva é tudo em La Vorágine, que é a história de um poeta que sai de Bogotá e vai para a selva querendo fugir, né, escapar, mas na realidade encontra esse centro cosmopolita da exploração colonialista no início do século XX, porque está tudo ali, todos os estrangeiros estão ali explorando a terra. Mas, como você queria... O teu desejo como escritor era se contrapor a essa tradição masculina da literatura colombiana, e você menciona nas entrevistas a influência que algumas autoras, algumas inclusive da tua geração, tiveram sobre o trabalho e particularmente sobre a escrita de Noite Negra, que dialoga com autoras como Elisa Mujica, Sara Gallardo, não? Em Esse Ruas, que está publicado aqui no Brasil, Mariana Travascio, Selva Almada, as argentinas Selva Almada e Samantha Schweblin, que eu traduzi, o Distância de Resgate, que você menciona. Essas são escritoras que exploram a psicologia
profunda de personagens em ambientes rurais, ou afastados da civilização, né? O que essas autoras lhe ensinaram sobre como narrar o corpo feminino em tensão com um espaço hostil? Bueno, esas son léanlas si no las han leído. Me encantan esas escritoras, y Distancia de Rescate me parece una novelaza, ¿no? La novela que define qué es la maternidad para mí, ¿no? Y cuando me preguntan qué es ser mamá, La Distancia de Rescate. Eso es ser mamá. Yo no sé si escribí un poco la novela en oposición a esta literatura selvática latinoamericana. Creo que más bien bebe de esa tradición, ¿no? Cuando salió la novela en Colombia me hicieron una entrevista y el entrevistador me preguntó, pero qué sorprendente esta novela con una personaje mujer en la selva. Esto tan raro, ¿de dónde salió? Y yo, ¿será que bebo de la traducción de la novela latinoamericana selvática? ¿No? Claro, seguramente él no se daba cuenta porque me veía solo como una mujer y no como un escritor, ¿verdad? Pero evidentemente tenemos esa tradición de novela selvática en Colombia y en Latinoamérica, y mi novela se alimenta de ella. Yo creo que si hay una oposición es en que en esa novela selvática, que no es ni siquiera latinoamericana solamente, ¿no? Yo pienso que hay una tradición de novela del personaje que generalmente ha sido un hombre en la naturaleza, ¿no? Está Jack London, que saca a sus personajes y los lleva a Alaska, al frío, a la nieve, o está Joseph Conrad, ¿no? Con El corazón de las tinieblas, o sus novelas más marítimas, que son el hombre en lucha contra los elementos, Hemingway, y a mí me encanta esa novela, ¿verdad? Si hay alguna innovación en lo que yo hago, es quizás que mi personaje que sale a la aventura es una mujer, ¿no? Y yo me preguntaba, cuando vos te lees estas novelas, uno dice, pero ¿a qué están oliendo estos hombres que nunca lavan la ropa? ¿No? Nunca lavan la ropa. Aquí tenemos una novela de una mujer viviendo una aventura en la selva, que tiene botas y está empuñando el machete, pero le toca barrer, cocinar, lavar la ropa, le toca hacer los oficios que generalmente le fueron asignados a la mujer, ¿verdad? Y creo que está eso. Y hay otra cosa, y la pensaba yo leyendo a estas autoras, pero además escribiendo esta novela. En esta novela, Rosa y su marido están empezando apenas a construir la casa, y la casa todavía no tiene puertas ni ventanas. El marido, que es extranjero, tiene que irse a solucionar un tema de su visa y se queda sola en un lugar, en una selva que apenas está empezando a conocer, que ya ha visto que no es este lugar idílico de que, ay, me voy a vivir a la naturaleza y tengo una existencia tranquila, sino se ha dado cuenta que vivir en la naturaleza es súper difícil y complejo, que esta selva está llena de insectos, de mosquitos, de animales peligrosos, y está ahí sola en una casa que no tiene puertas ni ventanas, ¿verdad? Por las noches debe bajar un plástico y con eso se defiende de la lluvia, del viento y de las posibles amenazas humanas que lleguen, que tener eso es como no tener nada. Y yo pensaba cómo esa casa sin puertas ni ventanas es como el cuerpo de las mujeres, ¿no? A donde se creen los hombres que pueden entrar sin pedir permiso, ¿no? Pero en cambio, como si los cuerpos de los hombres son respetados y tienen puertas y ventanas. Bem, Rosa também se encarrega de conseguir um salário, né, que
sustente ela e o Gene enquanto eles estão nessa aventura na selva, não é? Ela consegue uma sociedade com uma agência de publicidade na qual ela trabalhava. Bem, a questão da composição do realista da Noite Negra, que é uma coisa fascinante. E você comentou que isso, né, de que nos romances tradicionais de aventura, na selva, o homem, sempre com o homem no centro da narrativa, que nunca lava roupa, nunca nem os pratos, né? Porque outra pessoa provavelmente está fazendo isso, uma mulher provavelmente. Mas nós temos talvez o Coetzee, o escritor sul-africano, tem um ensaio brilhante sobre a construção do realismo a partir da descrição empírica no Robinson Crusoe, aquele homem que chega naufragado na ilha e que, para escrever o livro, precisa construir a mesa, construir o caderno, fazer todas essas pequenas construções para atribuir para criar essa realidade, para ele poder realizar as coisas que pretende realizar. Em Noite Negra, a sobrevivência na selva não é feita apenas de grandes gestas, de grandes façanhas, né, ou proezas, mas do pequeno, do infraordinário. Varrer, cortar uma goiaba, limpar. Você chamou isso de a gesta invisível que viveu. Do ponto de vista narrativo, como é que você trabalhou essa escala micro-realista, né? Do infraordinário, o cotidiano, o corpo, os insetos, a deterioração? O mosquito combina com o trabalho intelectual, Pilar? Dá para escrever sendo picado pelo pernilongo, sem que freasse o ritmo da tensão? Porque o livro é um thriller, mas, ao mesmo tempo, é interferido por esse pequeno cotidiano de Rosa, vivendo ali nessa casa sozinha. Quais foram os critérios para decidir o que entrava e o que saía na construção do texto? Muchas gracias por esta pregunta, porque cuando hablan de mi novela como autobiográfica, la parte autobiográfica que se imaginan es la que no es autobiográfica. Esa sí es la parte autobiográfica, ¿no? Cómo construir una casa en una selva, cómo sobrevivir en la selva, ¿verdad? Yo llegué a la selva con estas ideas de voy a abrazar, como los alemanes llegaban al refugio de animales silvestres en Bolivia, ¿no? Teníamos un nacimiento de agua y yo pensaba, no podemos contaminarla, no voy a llevar químicos, ¿verdad? Claro, para hacer una casa hay que cortar algunos árboles, pero voy a cortar los que menos sean necesarios. Y una semana después estábamos como el alemán, infectados por las picadoras de los mosquitos, ¿no? La madera que habíamos comprado estaba siendo devorada por las termitas y tuvimos que ir y conseguir todos los venenos en la ciudad, ¿no? Y ahí entendí que la vida en la selva era una lucha contra la selva, que si yo quería sobrevivir a la selva tenía que empuñar el machete y pelear contra la selva, ¿no? Entonces, digamos, mi exmarido era el que sabía de construcción y yo era su asistente de construcción, pero por ejemplo en los espacios muertos en los que él no necesitaba del asistente porque estaba cortando, yo me dedicaba a limpiar alrededor. Entonces yo limpié todo el lote alrededor y yo dije, voy a llegar a la punta hasta encontrar el mar de la punta, ¿no? Y llegué yo sola, ¿no? Esas son como las partes autobiográficas que me sirvieron para construir con realidad cómo se vive en la selva, ¿no? Ahora tenía un problema de base muy grande y es que la novela transcurre en 4 días y es una novela en la que todos los días pasa lo mismo. Ella se levanta, prepara el desayuno, va al baño, no tiene baño, pero entonces sale con una pala y hace un hoyo en la tierra, prepara el desayuno, lava los platos, limpia y lucha contra la selva un rato
y prepara el almuerzo, luego lucha contra la selva, lava los platos, se baña y se acuesta, ¿verdad? ¿Cómo hacer con esto una novela que resulte tensionante para el lector, que el lector no diga, ya me leí el primer día, ya para qué me leo el segundo día? ¿Verdad? Y eso era difícil, ¿no? Y uno siempre escribe entre las dudas, y yo le decía a mi esposo, yo creo que esta novela no funciona. Y me decía, ¿por qué? Y yo, porque es que la protagonista se la pasa lavando platos. Y él me decía, bueno, léeme en párrafo. Y yo le leía el párrafo y me decía, no, qué miedo, me da mucho miedo, tenés que seguir, ¿no? Un poco dándome ánimo. Y creo que ahí lo que tuve que hacer fue que romper el pacto con el lector, ¿verdad? Y ese pacto, cuando se rompe, la narradora no es Rosa, es un narrador externo, pero es un narrador que está focalizado en Rosa y conocemos la historia a través de los ojos de Rosa. Y le creemos, hasta que a Rosa se le instala un murciélago en el patio y Rosa cree que es un murciélago vampiro. Los murciélagos vampiro existen, se alimentan exclusivamente de sangre. Hay algunos especializados en mamíferos que se alimentan de nuestra sangre, y ella ha visto en su vida pasada en la ciudad cómo unos campesinos murieron por la mordedura de un murciélago vampiro porque se contagiaron de rabia, y tiene pavor del murciélago vampiro. Y ella trata de echarlo con el palo de una escoba, pero es cobarde y no es capaz de pegarle porque dice, ay, pero tiene cara de ratoncito, es un mamífero, no soy capaz de pegarle, si fuera una cucaracha de pronto. Bueno, pero es un murciélago y no es capaz de ahuyentarlo. Cuando llegan los vecinos, les dice, vecinos, vengan, es que atrás tengo un murciélago que yo creo que es un vampiro, ayúdenme a ver si es un vampiro y ahuyentarlo. Y llegan y no hay ningún murciélago en el patio. Y yo creo que ahí el lector empieza a decir, ¿aquí qué está pasando? ¿Esto que está pasando se lo está imaginando Rosa o le está pasando de verdad? Entonces creo que al enrarecer cada vez más los días de Rosa, que no sepamos si su vivencia es real o no, era fácil, o tenía yo la esperanza de que así podía llevar al lector hasta el último día. Bem, como a gente percebe, não é? A Pilar Quintana escreve em espanhol e a gente precisa lembrar das tradutoras. A Cachorra foi traduzida pela Lívia de Orsola. Uma salva de palmas. E Noite Negra pela Elisa Menezes, que também está presente aqui hoje. Pilar, você nos conta que a história, embora a história aconteça em 4 dias, a história de Rosa, nós exploramos a vida inteira dela, né? Porque, inclusive, até mesmo antes dela nascer, não é? Porque a selva, a lua, a noite funcionam como pistas que delineiam o romance. A noite traça o ânimo, a lua regula a tensão discursiva e a selva dita a temperatura emocional da trama. Mas como é que você conseguiu organizar o trabalho cotidiano de Rosa, não é? Mas também estruturalmente no livro, assim, essas voltas para o passado, a alternância entre o presente comprimido apenas em 4 dias, que são os dias que o Dini viaja para resolver um problema, e no qual ela começa a pensar sobre a própria vida, sobre a solidez da relação dela com o marido. Ela começa a colocar em dúvida, será que ele volta, será que não volta? Mas, basicamente, essa distância entre o presente e o passado de Rosa, você preparou um esquema, uma cartografia temporal, algo assim, ou isso foi surgindo na medida em que você escrevia o livro? Yo soy súper organizada para escribir y no puedo sentarme a escribir si no tengo un plan de trabajo clarísimo, ¿no? Y yo tengo que saber qué va a pasar en cada capítulo. En este caso, los capítulos eran días. Yo tenía 7 días porque me parecía que era redondo, ¿no?
historia contundente que empieza el domingo y se acaba el domingo. Cuando iba como por el día miércoles dije, no, esto no va a funcionar, esto se tiene que acabar antes porque no me va a alcanzar. Ya pasaron todo lo que tenía que pasar y voy apenas en el miércoles, ¿no? Entonces lo acorté, pero sí tenía todo perfectamente planeado y tenía la vida de Rosa desde el principio de los tiempos, la conocía, ¿no? La fui armando poco a poco, desde que cuando el personaje empezó, que fue en La Perra, luego cuando hice los cuentos en los que aparecen ella y Jean, y cuando empecé a trabajar, no la escritura de la novela, pero la planeación de la novela, ahí ya me senté a darle fechas a todo, ¿no? Entonces yo tengo un plan muy seguro con una libreta donde tengo a tal día, a tal hora se levanta, va al baño y tengo todo lo que va a pasar en la novela súper planeado y descrito. Claro, hay cosas que van cambiando. Sobre todo, se movieron muchos de los viajes al pasado. Yo hice varias versiones de la novela, tengo 8 versiones en mis archivos y hay unas 3 que fueron completas donde cambié el orden de, sobre todo, los viajes al pasado, ¿no? La novela estaban muy desordenados y me di cuenta cuando terminé como el segundo borrador de la novela que estaba muy desordenado y que tenía que darle una forma, ¿no? Cómo iban a concentrarse esos viajes al pasado, en qué momentos, cuáles eran importantes, cuáles no. Hubo unos que dejé por fuera. Hubo una versión de la novela que llegaba hasta el viernes. Esa fue el primer borrador. Y yo la leí y no me gustó. Y no me gustó porque en los jueves y viernes aparecían los monstruos. Y entonces, ustedes han visto las películas de miedo que son miedosísimas hasta que aparece el monstruo. Y vemos el monstruo y ¡ay! ¿No? Ay, no, ya no me da miedo. Ay, sí, qué miedo. Ya no me da, ¿no? Entonces un poco me parece que pasaba eso, ¿no? Con esos monstruos que Rosa tenía y se hacían reales, entonces ya la novela no era miedosa. Entonces tuve que hacer una nueva versión más corta y cuando esa fui la primera que di a leer, que mis primeros lectores son mi esposo y mi agente, y sobre todo mi agente me decía, ¿pero por qué pasa esto? Y yo, ay, eso estaba en la primera versión, no lo puse acá. ¿No? Entonces luego me tocó hacer una tercera versión donde incorporaba elementos de la primera versión más larga, pero eso me implicó reorganizar todo. Entonces sí era como si yo tuviera todas las fichas del rompecabezas y había varias fichas de repuesto sobrantes que dejé por fuera y me tocara armarlo varias veces hasta que por fin quedó el rompecabezas. Nada disso transparece no livro, porque é muito orgânica a construção do livro. Bem, você já disse em entrevistas que a Rosa, em Noite Negra, ela enfrenta medos mais exclusivos ou mais próprios do gênero feminino. Mas que editoras de Nova York e de Londres, que jamais pisaram numa selva, disseram que a experiência de Rosa era a experiência delas, porque o estado permanente de alerta é vivido por mulheres independentemente de onde estejam. Como você conseguiu equilibrar na narrativa o que é específico, os medos específicos da selva colombiana e o que é universalmente reconhecível pelas mulheres? Nosotras, y lo pensaba escribiendo esta novela, las mujeres vivimos como animales de presa en la sabana africana, ¿no? Todo el tiempo alertas porque la amenaza va a llegar de cualquier lado, ¿no? Cuando vamos caminando por la calle, cuando estamos en el transporte público, cuando estamos en la universidad, en el colegio, en el lugar de trabajo y, como lo dije al principio, en nuestra propia casa, que es el lugar más peligroso para una mujer, ¿no? Los victimarios de las mujeres no son enemigos,
no son delincuentes, no son desconocidos. Los victimarios de las mujeres son sus padres, sus maridos, sus exmaridos, sus esposos, sus primos, son los hombres cercanos. A los hombres también los matan, pero a los hombres, claro, hay esposas que matan al esposo, ¿verdad? Pero no es la norma. No, la mayoría de hombres no son asesinados a manos de su esposa, ¿no? La mayoría de mujeres asesinadas mueren a manos de su esposo. Entonces, imagínate lo que es estar en un mundo en el que desde niña todos los lugares son inseguros. Y yo creo que eso es común a todas las mujeres del mundo, me parece, ¿no? Tendemos a pensar, ay, eso es en Colombia, o eso es en Brasil, eso es en nuestros países. Yo creo que eso está generalizado, ¿no? Y lo tenemos tan normalizados que no nos damos cuenta que nosotras vivimos con estrés, ¿no? Como de verdad, como el impala en la sabana africana viendo a ver por dónde vienen las leonas a cazarnos. Bem, Noite Negra pergunta o que você chamou de a mecânica do racismo na Colômbia, mostrando como Rosa, ao se instalar num casebre de pescadores negros no Pacífico, confronta o racismo interiorizado que ela carrega sem saber. Essa camada foi planejada desde o início da concepção do livro, ou foi emergindo à medida que você mergulhava na realidade daquele território? Era inevitable y es una conversación que tenemos pendiente en Colombia, ¿no? Yo como Rosa soy de Cali y me fui a vivir a un caserío de pescadores negros. Mi abuelo era del Pacífico colombiano y era negro, ¿verdad? Pero yo jamás podría decir en Colombia que yo soy negra, porque no lo soy, ¿verdad? En Colombia soy mestiza y en Colombia ser mestiza de mi color es ser blanca. Así en Estados Unidos me digan que soy marrón, allá lo soy, pero no en mi país, ¿verdad? Y en Colombia, en el colegio, a todos nos han dicho que nosotros tenemos 3 sangres, la indígena, la española y la negra, y que nuestro ser mestizo nos blinda un poco de ser racistas, ¿verdad? Pero eso es falso. No es lo mismo ser una niña blanca en un barrio privilegiado de Cali como en el que yo crecí, que ser una niña que nació en el Pacífico colombiano, que es negra y nació en la pobreza como Damaris, la protagonista de La Perra, ¿no? Las dos podemos ser mestizas y tener mezcla en nuestras sangres y tener las 3 sangres, pero ella es negra y ella toda la vida va a sufrir discriminación estructural y además discriminaciones sutiles de todo tipo por el color de su piel. Y yo no. Y yo creo que en Colombia esa conversación no la hemos tenido, creo que la estamos empezando a tener. Y me parecía que si yo iba a poner un personaje con esas características, que se iba a vivir a una región de pescadores negros, yo tenía que enunciar ese racismo, no el racismo más abierto, que es el que todos fácilmente podemos decir eso es racismo y lo despreciamos, pero el racismo que seguimos ejerciendo y que es más sutil y que no nos damos cuenta ni siquiera que es racismo. Y creo que esa conversación es necesaria tenerla en Colombia. Bem, hoje foi o primeiro turno das eleições para a presidência da República na Colômbia. E coisa que nós acompanhamos com cuidado, porque também teremos eleições presidenciais no Brasil em outubro deste ano. Eu queria ouvir, acho que as pessoas gostariam, já que há tantas semelhanças nesse processo eleitoral na Colômbia quanto aqui, queria ouvir um pouco de você, o que você pensa a respeito, o que a bola de cristal de Pilar Quintana está antecipando, porque já deve estar para sair o resultado das eleições, não é? Teremos segundo turno, não?
Vamos a tener una segunda vuelta de elecciones en Colombia, espero, estoy casi segura, bueno, no sé si espero, porque sería bueno que se acabara ya. Yo estoy con mucha desesperanza, ¿no? Colombia llevaba en 200 años de historia republicana, todos los gobiernos de Colombia sin excepción habían sido de derecha, hasta el gobierno del presidente Petro, que empezó hace 4 años. Era la oportunidad para que la izquierda subiera al poder y al final dijeran, bueno, pero no fue tan malo, ¿no? Y la desperdiciaron, ¿no? Fue un gobierno que no fue un gobierno bueno. La democracia continúa y la derecha no puede decir que Petro no fue demócrata, digamos, no llegamos a ese extremo, pero sí fue un gobierno que tuvo las mismas prácticas de nepotismo y de corrupción que los gobiernos anteriores de la derecha, ¿no? Y para mí resultó un gobierno muy decepcionante, ¿no? Yo jamás voy a votar por la derecha. Supongo que hoy pasarán a segunda vuelta el candidato de la izquierda y uno de los candidatos de la derecha, y que en segunda vuelta, que voy a estar en Colombia, votaré por el candidato de la izquierda, pero lo haré sin alegría, ¿no? Sin la misma esperanza que lo hice hace 4 años, pensando que podía la izquierda cambiar, aunque fuera en una poquita medida, las cosas. Bem, estamos chegando aos finalmente, não é? Não tenho muitas perguntas da plateia, vocês não colaboraram com esse pobre mediador. Pilar, alguns críticos têm apontado que de A Cachorra para Os Abismos e até agora A Noite Negra, você foi aperfeiçoando uma poética em que natureza, medo e corpo se entrelaçam com uma precisão sensorial. E que nesse livro, essa arquitetura narrativa chegaria ao ponto em que cada elemento do entorno tem peso, pulsação e vontade própria. Você sente que Noite Negra é uma chegada, uma síntese, ou é mais uma abertura para um território ainda mais radical da tua literatura a ser explorada num futuro breve? Gracias por esta pregunta. Yo creo que yo estaba haciendo una exploración desde hace muchos años y que escribiendo Noche Negra entendí que era lo que quería decir. No sé si ya está completa esa exploración, pero dije, ya, esto es, ¿no? Yo creo que yo vengo preguntándome por el ser humano como animal desde hace mucho tiempo, ¿no? Por el animal humano. ¿Qué animal somos en la ciudad, pero sobre todo qué animal somos en la naturaleza? Que la ciudad sigue siendo naturaleza, ¿no? Sigue estando en este mundo, pero ¿qué animal somos? Y yo creo que esa pregunta, donde explota más como respuesta, es en Noche Negra, ¿no? Creo que, sin hacer mucho spoiler, es un libro que habla sobre la naturaleza de afuera, que no es distinta de la naturaleza de adentro, un poco. Você já assistiu à adaptação de A Cachorra pela diretora Domingas Sotomayor? Gostou do que viu? A adaptação foi fiel? Poderia nos contar um pouco sobre a tua relação com a adaptação do romance para o cinema? Bueno, yo no he visto la película, solamente leí el guión. La película se estrenó hace muy poco en Cannes y creo que deberían mandarme un enlace para verla, ¿verdad? Vamos a hacer presión porque creo que ya necesito verla. No la he visto. Leí el guión es de Inés Bortagaray, que está invitada a la Feria del Libro. El guión me encantó, es extraordinario.
De verdad, no es una adaptación fiel, es una verdadera adaptación. La novela no transcurre en el Pacífico colombiano, sino en el Pacífico chileno, en un lugar aislado. Entonces, el ambiente es completamente diferente, pero yo creo que la película logra capturar esa emoción primaria de la protagonista, que en la novela no se llama Damaris, sino Silvia, con su perra, ¿no? Esa manera extraña que tenemos de maternar a los animales. Creo que eso está capturado, y también la soledad, el aislamiento, y tengo muchas ganas de vérmela. Muito bem, gostaria de agradecer a Pilar Quintana por suas respostas maravilhosas, ao público pelo calor. Boa noite. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a Livia y a Elisa, mis traductoras. Simultáneo, también a los traductores simultáneos. Muchas gracias. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2026. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet. Patrocínio: Mercado Livre, Motiva e Prefeitura de São Paulo na categoria Ouro. Itaú e Laranjinha Itaú na categoria Prata. Apoio: Pinheiro Neto Advogados, Instituto Ibirapitanga, Enjoei e Companhia das Letras. Parceria institucional: Livraria da Travessa, Mercado Livre Arena Pacaembu, SP Livro e Museu do Futebol, junto à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Apoio institucional: Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Arco Educação, Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, Instituto Ramon Llull, Gráfica Viena, Chambril, Quiro, Frida e Mina, Inside by Meliá São Paulo e Higienópolis, Ernesto Tzurnik Advocacia, Ecoar, Arpa, Ovo e Bubu Restaurante. Parceria de mídia: 451, Folha de São Paulo, UOL, TV Brasil, Rádio Nacional, JC Deco, Piauí, Carta Capital, Mídia Ninja, Nexo, Gama e Publish News. Acompanhe a programação e cobertura completa da Feira do Livro 2026 no site da revista 451 e também nas nossas redes sociais @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro!